El camino de la prosperidad es a veces tortuoso, como refleja un pasaje de Lodun de Ifá, Ogbeoche. Ogbeoche partió del palacio de Olokun en el cielo, pero olvidó servirlo cuando llegó a la tierra. Así que las cosas comenzaron a enredarse para él. Entonces, convidó a 7 sacerdotes de Ifá para que le hicieran una adivinación. Estos le revelaron que él había faltado a Olokun, la divinidad del agua que lo guió al mundo. Por eso, debía hacerse de una hacha para trabajos especiales. Inmediatamente, él ordenó a uno de los monjes del hierro o herreros que se la hicieran. Los sacerdotes prepararon la medicina sobre el hacha y lo mandaron a que cortara un racimo de palmiche. Pero de cualquier manera, debía cortarlo sin perder un solo fruto o sin tocar el suelo. El segundo trabajo era cazar una cotorra viva y traérsela a ellos, que lo esperaban en su casa. Para realizar todo esto, emprendería el viaje con un desmochador de palma y llevaría en su bolso todos los alimentos: maíz, ñame aplastado, un pollo, una paloma y un chivo para ser ofrecidos al río, y una calabaza de agua, pero no le fue dicho cómo usarlos. Al llegar al río, él tiró la ofrenda al agua, la cual desapareció al instante. Así era como los sacerdotes de Ifá esperaban que sirviera al lecho del agua. Ogbeoche registró el bosque a la redonda en busca de palmiche maduro y una cotorra, pero no tuvo éxito. Cuando regresaba a su casa al oscurecer, oyó el chillido de las cotorras y levantó la cabeza para descubrirlas entre el follaje. Cerca estaban las cotorras, alimentándose del palmiche maduro. Usó el desmochador para llegar hasta el penacho de palma. Tan pronto como lo alcanzó, las cotorras alzaron vuelo. No obstante, él desprendió tranquilamente el palmiche maduro y lo colocó en su bolso. Luego se viró para ponerse en posición de cortar otro racimo, cuando el hacha especial cayó al río. Completamente desanimado, decidió morir en las aguas del río. En ese momento una voz de origen desconocido le dijo que bajara poco a poco. Bajó despacio y desalentado. Luego lanzó el desmochador y el bolso al río. Después se sumergió para rescatar su hacha especial. Al impactarse contra el agua, una bandada de aves surgió de la nada y comenzaron a picotearlo. Inmediatamente, Echo se percató del maíz que era parte de la ofrenda para las aves. Estas comieron hasta la saciedad y Ogbeoche fue liberado. Las aves le preguntaron qué buscaba y él respondió: mi hacha. Ellas le comentaron que la habían visto pasar un momento antes de su llegada. Le desearon éxito y aclararon el camino para que continuara su búsqueda. Camino adelante, vio unos chivos con los cuernos dispuestos para atacarlo. Al mismo tiempo, Echo se percató de los pedazos de ñame y plátano del sacrificio y se los dio a los chivos. Estos dijeron que habían visto su hacha unos momentos antes. Se encuentra con un tigre que afilaba sus pezuñas y rugía agresivo. Echo se percató del chivo del sacrificio y se lo tiró al tigre. Después de comer, el tigre le dijo a Ogbeoche que se encontraba en la pista de su hacha y le deseó éxito. Una gran bola de fuego se interpuso en su camino, pero Echu le tiró la calabaza de agua y el ñame aplastado del sacrificio. El fuego se extinguió al instante. Después se encontró con la serpiente pitón, a la que Echu le tiró una rata. Y finalmente vio una ballena que trató de tragárselo. Le tiró la paloma y ésta cerró su boca. El gran pez le dijo que el hacha había entrado en el palacio de Olokun. Ogbeoche fue directo al palacio de la divinidad del mar. Mientras tanto, Olokun se había entrevistado con 14 sacerdotes de Ifá para que le adivinaran cómo tener un hijo. Los sacerdotes le aconsejaron ofrecer un chivo a Echu y buscar un hacha preparada por un herrero, para ellos hacer una ofrenda especial que la habilitara para tener un hijo. El sacrificio a Echu fue realizado la noche anterior y en recompensa por el chivo que se comió, ideó robar el hacha de Ogbeoche para dársela a Olokun. Al mismo tiempo, Ogbeoche había ofrecido muchos platos a Echu, por lo que él decidió guiarlo a través de lo mucho y lo poco hasta la prosperidad en el palacio de Olokun. La misteriosa hacha cayó dentro del palacio de Olokun y fue detenida por el sacerdote de Ifá, que esperaba de guardia, quien lo encerró en un cuarto. Casi inmediatamente después de esconder el hacha, llegó Ogbeoche y el sacerdote de Ifá lo interceptó y le preguntó si venía a comprobar algo. Él respondió que estaba muy lejos de eso, solo le seguía el rastro a su hacha, la cual se le cayó de las manos misteriosamente. El sacerdote de Ifá preguntó si la reconocería. Ogbeoche asintió. Entonces, fue llevado a una habitación donde había hachas de oro, plata, latón, plomo y caoris, pero señaló como suya la de hierro y no estaba ahí. Lo llevó a una habitación de hachas en desuso. Él encontró la suya y la cogió. Después fue presentado hacha en mano a Olokun. Ogbeoche explicó a la divinidad del agua la significación del hacha y que prefería morir antes que dejarla, porque de ella dependía su vida.
Olokun le ofreció comprarla, pero él se rehusó. Perplejo, Olokun le preguntó: ¿estarás dispuesto a separarte de ella si te conviertes en un hombre próspero? Después de pensar por un momento respondió: como el hacha fue creada con el propósito de volverme próspero, no me importa entregarla con esa condición. Olokun ordenó a sus jefes de la servidumbre moldear a Ogbeoche con todos los bienes parafernales y apoteosis de las riquezas y la prosperidad perdurables. Después de moldeado, fue llevado ante Olokun para ver si su molde de prosperidad había llegado al apogeo. Olokun dijo que si ella lo tiraba al aire y todos los animales lo aclamaban, significaría que su prosperidad estaba completa. Pero si los animales del aire aplaudían y los de la tierra no, quería decir que todavía no estaba bien. Lo lanzó al aire y los animales del aire aplaudieron, pero los de la tierra se mantuvieron callados. Entonces, Echu le susurró a Olokun que como ella era la reina del agua, podía ordenar al hombre como rey de la prosperidad en la tierra, y ésta así lo hizo. Al lanzarlo por segunda vez, todos los animales lo aclamaron. Ello significó que su prosperidad había sido completada. Entonces, pidió los instrumentos con los que fue moldeado para no regresar a su casa con las manos vacías. Olokun colocó los instrumentos de la prosperidad en una bolsa de tiza, la decoró con una cimitarra y una mitra en su parte superior. La guardó en un cofre de plomo y latón, junto a un hacha de kaoris, una de plomo y una de bronce. Todo le fue entregado. Después de agradecerle de rodillas, Ogbeoche preguntó cómo llegar a su casa sin dificultades. Ella le indicó que fuera a través de una cámara interna de su palacio, la cual estaba a oscuras. No hizo más que atravesarla y enseguida se vio en la puerta de su casa. Y allí estaban los 7 sacerdotes de Ifá esperándolo. Cuando le preguntaron por la cotorra y el racimo de palmiche que debía buscar, él respondió: misión cumplida, pero perdí el hacha mágica que ustedes prepararon para mí. Contó lo sucedido y les mostró el cofre. Los sacerdotes de Ifá le comunicaron que Orunmila le había impuesto aquella difícil misión para buscar prosperidad y que el momento más arduo fue la oscuridad proverbial antes del amanecer. Le dijeron que había colocado sus pies en la escalera de su destino y que la prosperidad estaría a su alcance a partir de este momento. Ogbeoche agradeció sus palabras y les dio una pequeña cantidad de dinero que le quedaba. Cuando los 7 sacerdotes se dispersaron, fue hasta el altar de Ifá y ahí colocó el cofre. Apenas había hecho esto, el dinero comenzó a fluir de distintas direcciones de la casa a cualquier cosa que le ponía a sus manos. El éxito era resonante. Se convirtió en un hombre tan próspero y popular que fue aclamado como rey. El día de la coronación invitó a los sacerdotes de Ifá y a otros sacerdotes, a las personas profanas y comunes, y los alimentó. Por último, cantó en alabanza a sus sacerdotes de Ifá. El cuerpo literario de los Oduns de Ifá cuenta con un sinnúmero de historias sobre personas o comunidades que alcanzan diferentes niveles de prosperidad, y a través de dichos pasajes ancestrales, la cultura yoruba responde a preguntas que todos los humanos se hacen. ¿Por qué hay personas y pueblos más prósperos que otros? Existen pueblos con muchas riquezas naturales y sin embargo están siempre envueltos en querellas, o las riquezas están en manos de unos pocos o en manos extrañas. Los yorubas son conscientes de que la vida funciona cíclicamente y ellos explican esta desigualdad partiendo de que la acumulación de sacrificios no realizados en el cielo o en la tierra desde el principio de los tiempos a diferentes divinidades inciden en el desequilibrio de todos los aspectos de la vida. El sacrificio no debe verse solo como parte ritual del religioso, sino una práctica que corresponde al concepto ético de dar para recibir. En el Odun de Ifá, Ogbeirete, existen 2 historias que abordan este tema. La primera, que explica también los diferentes tipos de hecho y cómo llegaron a repartirse por el mundo, narra las consecuencias de un sacrificio incompleto y su incidencia en el desarrollo de 2 pueblos. Dijo Okoto, tienen una parte superior amplia y hueca, así Okoto con una sola pata gira por toda la tierra. Este Odun de Ifá fue lanzado para Olokun cuando acudió por adivinación para saber acerca de lo que Ifá podía darle para incrementar su linaje y convertirse en líder de su gran pueblo. Orunmila le dijo a Olokun que él debía preparar una ofrenda de acuerdo con lo que su poder sobrenatural iba a predecir, y que si Olokun realizaba esta ofrenda de seguro crecería en extremo y se convertiría en un hombre importante y su pueblo sería grande, recibiría honores y tendría un cargo de importancia, pero si no realizaba esta ofrenda no obtendría poder alguno más allá del ya alcanzado. Olokun preguntó qué debía hacer y Orunmila le dijo que reuniera una cantidad determinada de ñame machacado, comida sólida de harina de ñame, panes fritos de maíz, frijoles, licor fuerte, vino de palma, vino de rafia, nueces de colá, pimienta de cosol y colá amarga.
Además, Olukbon debía reunir todos los materiales indicados para la ofrenda y guardarlos en su casa hasta el momento preciso. También le advirtió que lo más importante era que él y todos los habitantes del pueblo buscaran grandes cantidades de potasa y hojas de tabaco, las machacaran hasta reducirlas a polvo y las almacenaran en sus hogares. Por último, le recomendó que se esforzara para que todo quedara listo satisfactoriamente y esperara la llegada de los extranjeros que vendrían del otro mundo a conocerlo. Él debería darles, sin escatimar, todo cuanto quisieran. Olukbon asintió, pues había entendido. Olukbon recopiló todas las ofrendas, pero cuando se encontraba buscando las hojas de tabaco y la potasa para preparar el polvo de tabaco, halló muy poca cantidad. Orunmila le dijo que la porción que había reunido no era suficiente, pero éste insistió en ser ayudado a preparar la ceremonia con esa cantidad, aunque fuera mínima. Recién acabaron de preparar la ofrenda de Olukbon, Echu dijo que deseaba bendecir a todos los pueblos pequeños de la tierra. De acuerdo con sus propios pensamientos, él deseaba que ellos se incrementaran. Tuvo esos pensamientos porque, considerando el tipo de ofrenda que estaban haciendo, Echu vio un claro signo de que los pueblos pequeños penaban amargamente por crecer. Decidió que solo aquellos que fueran generosos serían favorecidos por él, y aquellos que no fueran amables tendrían que someterse primero a una prueba. Esto era lo que Echu tenía en mente, y cuando estuvo listo para venir, llamó a los hijos de sus hijos de generación en generación. Los llamó a todos juntos y estuvo contándolos durante un largo tiempo. Eran 1200. El mismo Echu Akba, rey de todos ellos, incrementó el número en 1, haciéndolos 1200 más 1. Así Echu reunió a todos los familiares de sangre para que los siguieran al mundo y darle una vuelta al mundo de inspección. Cuando vinieron, donde primero se detuvieron fue en el pequeño pueblo de Olukbon, quien dijo que ya Orunmila le había advertido anticipadamente que unos extranjeros vendrían a visitarlos desde el otro mundo. Ellos ofrecieron a los extranjeros todos los alimentos que habían preparado con antelación, y al terminar de comer, Echu dejó entrever que a él le gustaría tomar un poco de tabaco hecho polvo. Lo deseaba, pero no lo dijo. Simplemente salió al exterior y comenzó a cantarle a Ifá, llamando a Orunmila. Él dijo: así es, ha nacido un niño. El niño no llora por comida de harina de ñame, así es. Él no llora por pan de frijol o pan de maíz rallado. Erguíalo, llorando por el polvo de tabaco. Es por el polvo de tabaco que el niño está llorando. Erguíalo, llorando por el polvo de tabaco. Es por el polvo de tabaco que el niño está llorando. Erguíalo, llorando por el polvo de tabaco. Es por el polvo de tabaco que el niño está llorando. Entonces, Olukbon fue a ofrecerles el polvo de tabaco que él había guardado en su casa, y Echu se lo echó en la boca. Pero encontró que no era suficiente y pidió más a los vecinos, que eran consumidores. Echu lo cogió todo y aún así no fue suficiente. No había polvo para los restantes 1200 seguidores. Todos abandonaron la casa con disgusto. Por esta razón es que Echu había insistido en la necesidad de probarlos primero, para ver si eran capaces de ser amables. Olukbon sabía con antelación que debía tener preparado todo de manera tal que complaciera a los visitantes que se esperaban, y por el contrario demostró que no pudo satisfacer ni siquiera sus necesidades. Este nunca será amable, dijo Echu, y se fue de ahí. En aquel mismo momento había en las cercanías un rey nombrado Logu, quien pensaba con frecuencia en cómo abrir su camino hacia el crecimiento para incrementar su linaje, convertirse en una gran persona y ser altamente honrado. Él también se había dirigido donde Orunmila, el sabio del mundo. Ifá le dijo que debía ofrecer un sacrificio que le permitiera crecer, desarrollarse y además alcanzar la suerte que había estado pidiendo a su Ori. Se le indicó reunir las ofrendas señaladas por Ifá y que éstas debían ser lo suficientemente abundantes como para complacer un número grande de extranjeros que los visitarían. A Ologu le correspondió buscar ñame machacado, harina de ñame, panes de maíz, frijoles, nueces de colá amarga que lucieran perfectas, 16 ratas de bosque, 16 pescados, un chivo, 4 medidas de caoris y gran cantidad de hojas de tabaco y potasa. Estos dos últimos elementos debían ser repartidos por Ologu entre todos los caseríos que formaban su pueblo, para que fueran preparados con tiempo, teniendo en cuenta que se trataba de una gran cantidad. Ciertamente, Ologu compró todas estas cosas en abundancia, entonces les pidió que desmenuzaran y machacaran las hojas de tabaco que se iban a preparar como polvo. Como estaba advertido que los visitantes venían de Odeorun, ellos pensaron que estos los iban a ayudar a vencer todas las desgracias de su pueblo. Cuando Echu abandonó la casa de Olukbon, se dirigieron a la casa de Ologu. Apenas llegaron, se les ofreció el ñame machacado, la harina de ñame, los frijoles y todos los comestibles anteriormente preparados, al igual que las nueces de colá amarga. Cuando terminaron de comer, se les ofrecieron los licores fuertes y el vino de rafia. Todos se lo bebieron. Entonces Echu
Entonces Echu salió a cantarle a Ifá, llamando a Orunmila con voz pesarosa, mientras el resto contestaba a coro. Él dijo: así es, ha nacido un niño. El niño no llora por comida de harina de ñame. Ha nacido un niño. El niño no llora por harina de ñame. Así es. Él no llora por pan de frijol o pan de maíz rallado. Erillíalo, llorando por el polvo de tabaco. Es por el polvo de tabaco que el niño está llorando. Erillíalo, llorando por el polvo de tabaco. Es por polvo de tabaco que el niño está llorando. Erillíalo, llorando por el polvo de tabaco. Es por polvo de tabaco que el niño está llorando. Oh, dijo Lowu, a pesar de que les hemos dado suficiente entretenimiento, pensar que sería el polvo de tabaco lo que nos podía haber cubierto de vergüenza. Pero Lowu lo tenía todo muy bien planificado. Orunmila lo previó y le avisó para que cada casa tuviera abundante polvo de tabaco para los visitantes. Bien, dijo Lowu, hoy Echu va a tener todo el polvo de tabaco que sea capaz de mascar. Mandó a buscar todas las mujeres y hombres que habían estado machacando hojas de tabaco durante los últimos 3 o 4 días. Todos trajeron el polvo de tabaco preparado. Algunos habían molido tanto como un güiro de tomar lleno, otros habían preparado un güiro de carga. Durante largo rato se estuvo reuniendo el polvo. Entonces Echu comenzó a mascar las hojas de tabaco preparadas. Él era quien únicamente lo mascaba. Después de un rato masticando, preguntó si quedaba más polvo de tabaco para el resto de los visitantes, y durante mucho tiempo continuó mascando sin darse cuenta de que la ingestión de una gran cantidad podía convertirse en una calamidad para él. Así, el polvo de tabaco llenó todos los espacios en sus intestinos hasta la boca. Echu comenzó a vomitar muchas cosas valiosas, ricas y preciosas, que había acumulado en su estómago en Odeorun, todas de grande belleza e importancia y se hallaban en cantidades ilimitadas. Por la forma del estómago de Echu podemos decir que es tan grande como 3 o 4 pueblos. Echu puede almacenar todas las cosas del mundo y su estómago no parecía ser más grande de lo que ha sido. Las cosas que él llevaba dentro de sí permitirían a una persona vivir feliz, con salud y honores físicos y espirituales. Cuando Echu comenzó a vomitar sin parar, devolvía dinero del que se gastaba en la tierra en aquel tiempo. Todas las casas se llenaron con dinero al igual que todo el pueblo de Lowu. Al segundo día, Echu no podía parar. Vomitó cuentas, muchas clases diferentes de cuentas costosas y antiguas, todos los tipos que se utilizaban para demostrar honor. Echu lanzó cuentas durante 7 días en la casa de Lowu. Después comenzó a vomitar múltiples clases de telas de vestir, hasta entonces no vistas. Echu no podía parar. Al cuarto día comenzó a devolver caballos negros, blancos, rojos. Vomitó y vomitó hasta que las casas del pueblo de Lowu estuvieron repletas de diversos tipos de caballos. Siguió devolviendo ahora todo tipo de esclavos, hombres y mujeres, hasta que todo estuvo lleno y entonces paró de vomitar y le dijo Lowu lo siguiente. El pueblo de Lowu no vivirá más una vida de miseria. Ustedes serán una generación que heredará riquezas. Por este motivo, tú debes hacer uso de todas estas propiedades. Así Echu se fue del lugar. Miró a su alrededor para ver si había otros pueblos que quisieran progresar y cuyas ofrendas y generosidad pudieran verse claramente en aquel momento. Echu los premiaría a todos. Cuando Echu estaba haciendo todas estas cosas en el pueblo de Lowu, les advirtió que por siempre debían reconocer que toda esta buena fortuna les había sido otorgada por él, a quien ellos debían adorar y ofrecerle ofrendas cada año. En el pueblo de Lowu, hasta hoy, Echu es un orisha importante, a quien cuidan y por quien hacen ofrendas anuales. Cualquier cosa que Echu quiera recibir les será dada sin fallar, pues fue él quien hizo que ese pueblo fuera rico para siempre. De entre sus seguidores, Echu tomó a uno de cada grupo para situarlo en la tierra con diferentes fines. Algunos fueron escogidos para que permanecieran en los pueblos dirigiendo todos sus procedimientos y fueran adorados y servidos, a fin de que se obtuvieran buenas fortunas. Algunos fueron seleccionados para servir a los iniciados y otros para servir a los no iniciados. Otra parte fue asignada a los cazadores, para que hicieran ofrendas necesarias para obtener una caza abundante y diversa y preparar diferentes clases de medicinas afines con la naturaleza de esa actividad, y así evitar los daños que pueden causar las fieras. Se seleccionaron a los que iban a dirigir a los comerciantes, regulando su actividad. Otra historia cuenta que fue el Odún Ogbeirete quien expandió en el reino de Benín la práctica de Ifá después de realizar algunos trabajos en el arte de la adivinación a su llegada a ese Akbón. Pero desde el punto de vista ético, aparecen censuradas 3 actitudes humanas: el odio, la maldad y la animadversión guerrerista, a las que se contraponen la solidaridad y hermandad entre los seres humanos.
Él fue agasajado con una recepción y en su honor se sacrificaron una chiva y varios pollos. Agradecido, Okbeirete proclamó que la aristocracia y la nobleza de ese pueblo nunca abandonarían el palacio y que a partir de ese momento, en las celebraciones importantes que ellos realizaran, se ofrendarían vacas, chivas y aves. Esto explica por qué los habitantes de Benín caracterizan sus ceremonias de nacimiento, coronaciones, festejos y muerte mediante la ofrenda de estos animales. Durante su permanencia en el pueblo, Okbeirete se percató que los habitantes de Siakbón eran mucho más afectuosos con los visitantes que con los parientes y los vecinos, así que decidió averiguar la razón por la cual no se amaban entre sí. Consultó el oráculo y recomendó que se hicieran 2 sacrificios, uno por el pueblo y el otro por el mismo rey, a quien le hizo saber que 3 de los 4 brujos más malvados del culto de la hechicería venían a vivir a sus tierras como hijos naturales de los primeros seres humanos que habían existido ahí. Los 3 brujos habían sido los que habían sembrado la maldad en la tierra y habían destruido la flor de la prosperidad. Por lo tanto, él le aconsejó al rey que buscara en el bosque un cerdo vivo para el sacrificio requerido y que hiciera una proclamación ordenando a todos los pobladores que contribuyeran con dinero para que cada comunidad comprara un chivo para servir a hecho, quien lograría extinguir la llama del odio, maldad y todo tipo de decisiones fratricidas, conocidas o encubiertas en Siakbón. Consiguieron un cerdo chico en el bosque y lo amarraron al árbol de la vida. Por la noche, llovió con fuerza y el cerdo empezó a excavar en la tierra y se enterró a sí mismo en el hoyo. Cuando el rey se despertó, fue a ver cómo el cerdo había pasado la noche y no lo encontró. Se acercó, miró al foso inundado y vio al cerdo durmiendo profundamente. Al acercarse, vio 3 potes dentro del foso. El rey mandó a los escuderos para que sacaran los potes. Cuando los sacaron, el rey descubrió que los potes contenían cuentas, caoris y ornamentos de bronce y latón. Entonces dio órdenes de liberar al cerdo para que regresara al bosque. Los tesoros fueron guardados en la tesorería real. Cuando por la mañana vino Okbeirete con las hojas apropiadas para el sacrificio, y el rey le contó lo ocurrido, este se enojó y dijo que lejos de guardar los tesoros, había que añadirlos a la sangre y a la carne del cerdo y distribuirlos en las 7 entradas principales del palacio, para recuperar las fortunas que los ancianos de la noche habían enterrado desde el comienzo de los tiempos. Aquel sacrificio estaba destinado a proporcionar infinita riqueza para el rey y su pueblo, y que el disfrute de estas continuara de generación en generación, pero el rey se negó a entregar el tesoro en sacrificio. Okbeirete sentenció que tal negativa traería como consecuencia que solamente prosperarían las personas que abandonaran el reino, y si ellos cometían el error de regresar a sus hogares con las ganancias obtenidas, tropezarían con múltiples dificultades ocasionadas por los descendientes de los brujos. Las únicas riquezas que conocerían el reino serían las encontradas en el foso que cavó el cerdo, las cuales les permitirían vivir con modestia. Okbeirete esperó una semana para que los ciudadanos realizaran sus propios sacrificios a hecho, pero al 5.º día los heraldos reales que habían proclamado el sacrificio regresaron a las tristes noticias de que ni una calle, pueblo o ciudad había sido capaz de reunir la cantidad necesaria para comprar un solo macho cabrío. Solo algunas personas acaudaladas costearon el sacrificio. Como resultado, Okbeirete reclamó que determinadas familias tendrían rachas de prosperidad de tiempo en tiempo, aunque ellas siempre serían el blanco de vecinos detractores y que una gran porción de dicha riqueza sería utilizada para salvar sus vidas. Añadió que los visitantes de Siakbón prosperarían sin problemas para asombro y envidia de los nativos, que como hijos de esa tierra se sentirían con mayores derechos. Por todas estas razones, se suponía que el sacrificio del chivo a hecho tenía que realizarse colectiva y no individualmente. 2 días después, Okbeirete dejó esa tierra, aparentemente disgustado y sin decir adiós.